todos ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Capítulo 4, para que lo recordemos, es el Evangelio de las tentaciones en la expresión hoy del Evangelio de Lucas. Capítulo 4. En aquel tiempo Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, y el Espíritu lo fue llevando durante 40 días por el desierto, mientras era tentado por el diablo. En todos aquellos días estuvo sin comer y al final sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le contestó: está escrito, no solo de pan vive el hombre. Después, llevándolo a lo alto, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo y le dijo: te daré el poder y la gloria de todo eso, porque a mí me ha sido dado, y yo lo doy a quien quiero. Si tú te arrodillas delante de mí, todo será tuyo. Respondió Jesús y le dijo: está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso en el alero del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito, ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti, para que te cuiden, y también te sostendrán en sus manos, para que tu pie no tropiece contra ninguna piedra. Respondió Jesús y le dijo: está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Acabada toda tentación, el demonio se marchó hasta otra ocasión. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús no se puso a pelear con el diablo. Se pusieron a hablar de escritura los dos, ¿no? Es interesante este evangelio. Un saludo primero para todos, Dios los bendiga. Gracias por venir, por estar, porque hemos tenido un día de bastante lluvia en diferentes lugares del departamento. Miren ustedes que el salmo que tanto nos gusta, el Salmo 90, pues también es un salmo inspirado que va muy acorde con el evangelio de hoy. El Salmo 90 dice: tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente, di al Señor: refugio mío, alcázar mío, Dios mío, confío en ti. No se acercará la desgracia, ni la plaga llegará hasta tu tienda, porque a sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. Te llevarán en sus palmas, para que tu pie no tropiece en la piedra. Caminarás sobre áspides y víboras, pisotearás leones y dragones. Se puso junto a mí, lo libraré, lo protegeré, porque conoce mi nombre. Me invocará y lo escucharé. Con él estaré en la tribulación, lo defenderé, lo glorificaré. Quédate conmigo, Señor, en la tribulación. Entonces miren que el salmo es un salmo que tiene la respuesta a cada tentación que va a vivir nuestro Señor en el desierto. Primera palabra: el desierto no es un lugar feo, ni maluco, ni de sufrimiento. El desierto en la Biblia es un lugar de encuentro y es un lugar de liberación, pero es un lugar de decisión. Entonces quitémonos de la mente como que, ay, el desierto, estoy en el desierto, mi vida es un desierto. No, hay momentos de la vida en que necesitamos confrontarnos en el desierto, que es el silencio. Ese desierto quiere decir encuentro conmigo mismo delante de Dios, pero también delante de mis deseos. Por eso dice el texto que cuando estaba terminando fue que tuvo las tentaciones, no las tuvo al comienzo. Cuando ya estaba terminando su retiro espiritual, verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Qué experimentó Jesús? Primero, el hambre, tentación que es fuerte porque es la tentación existencial, mis necesidades básicas. Convierte esta piedra en pan. Recuerda que la Escritura dice: no solo de pan vive el hombre. Es muy importante la palabra recordar. Esa es la palabra clave de este día. Cuando uno recuerda la Escritura, cuando viene el momento de tentación, uno tiene que recordar la enseñanza de aquello que me ha de dar fuerzas para no caer en tentación. La tentación no es pecado, por favor. Todos nosotros vamos a tener tentaciones permanentes, desde el Santo Padre
hasta la persona más sencilla en este planeta Tierra, porque la tentación es la condición humana. Entonces no podemos nosotros pensar que por tener una tentación ya soy un pecador. Al contrario, soy un ser humano. Simplemente hay que decir eso. Soy un ser humano que tengo tentaciones, pero como creyente tengo que vencer las tentaciones. Allí es donde viene la presencia de lo que dice el texto. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y el Espíritu lo fue llevando durante 40 días. Es muy importante entonces entender que nosotros somos llenos de la presencia del Espíritu. Y esa presencia del Espíritu no pensemos que es algo mágico. Es el amor de Dios que nos permite tomar una opción muy importante. Y es la opción de ser creyentes y actuar, vivir en el Espíritu del Señor. Por eso el Espíritu Santo nos va a mover a que nosotros no caigamos en la tentación, a que nuestro espíritu tenga tanta madurez que como el Señor podamos vencer las tentaciones que son condiciones humanas. Viene la segunda condición humana después de la crisis existencial. ¿Cuál es? La codicia. Es una condición humana terrible. Lo estamos experimentando ahora en tiempo real. Cuando una persona tiene deseos de poseer, ¿qué hace? Invade un país, genera problemas, la guerra, todo lo que ha pasado en la historia humana está asociado a un deseo de codicia. ¿Qué le dijo el diablo? Arrodíllate y te entregaré todos los poderes del mundo. Todo lo que usted ve en el mundo se lo voy a dar si usted se postra y me adora a mí. Esa adoración es el ego del mismo ser humano. La adoración del ego del ser humano hace que venga esta desgracia y por eso el Señor le dice, recuerda, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto, no al poder humano. Es muy interesante porque es que la tentación va a estar latente y cuando uno tiene más poder, tiene más deseos de tener más ese poder. Por eso la codicia es una fuerza durísima. Y cuando se tiene dinero, prestigio, cuando se tiene relaciones y conexiones políticas a todo nivel, wow, eso se crece gigantesco. Se hace grande el deseo de esa tentación que nos puede llevar a cometer muchos errores. Ahora mismo ha muerto mucha gente en Ucrania. Hay muchos muertos y hay mucho dolor y hay muchas lágrimas en este momento por el poder. Simplemente es el poder. Se tiene el poder, pero hay que tenerlo todo el poder. Entonces hay que ser cuidadosos porque el ser humano tiene una condición muy humana, la codicia. Y viene ese tercer momento donde también la experiencia religiosa nos hace olvidar la obra de Dios. Por eso el diablo le dice que le dará todo en Jerusalén. Si también tienta a Dios, tírate que los ángeles te van a recoger. Entonces uno puede tener la tentación de tentar a Dios. O sea, deme pruebas de Dios. Yo hago esto porque Dios estará aquí. No, cuidado. Por eso el Salmo vuelve y repite, no tentarás al Señor tu Dios. Y es la misma respuesta que le dice el Señor. Recuerda, no tentarás al Señor tu Dios. El Salmo 90 termina diciendo exactamente lo mismo. Es que por más que usted tenga, no tiente usted a Dios. Tenemos que ser libres y no le podemos poner condiciones a la presencia de Dios en nuestra historia. Para la gente joven, porque la gente joven tiene la misma pregunta. ¿Por qué Dios permite que haya guerras? ¿Por qué Dios permite que haya niños con cáncer? ¿Por qué Dios permite que haya pobreza? No es que Dios no está mandando ni está permitiendo. Hay experiencias que los creyentes tenemos que entenderlas para poder asumirlas. Dios no manda la guerra, ni la pobreza, ni el cáncer. Hay una experiencia que necesita de nuestra acción para poder entender cuál es la misión que tenemos. Entonces termino con algo importante porque es recordar. Yo pienso que cuando uno va haciendo la dinámica de poder recordar la experiencia de Dios, es cuando nosotros nos alejamos de la tentación y volvemos al equilibrio de la vida. Si nosotros no recordamos, entonces vamos a caer en la tentación. Si nosotros no tenemos conciencia del bien que hemos recibido, del amor de Dios que hemos experimentado, vamos a caer en algo fatal. ¿Qué es lo fatal? El pecado. Entonces el pecado nosotros lo disfrazamos porque hoy nos gusta hablar de terapia psicológica, hoy nos gusta hablar de depresión, de problemas traumáticos que tenemos y entonces es más fácil decir eso.
Pero ¿dónde está el pecado? Es la falta del amor de Dios. No es otra cosa, no es otra cosa, sino cuando falta el amor de Dios, viene la desgracia. Porque la desgracia no significa que Dios nos mande castigos, sino que nosotros nos olvidamos de la acción y del amor de Dios. No nos olvidemos del amor de Dios, por favor. El pecado en definitiva es eso, la ausencia en nuestras vidas del amor de Dios. Y cuando uno deja que el amor de Dios actúe, ¿qué pasa? Nos olvidamos del principio y fundamento. Entonces, muy bonito el libro del Deuteronomio, porque les dice: recuerda, mi padre fue un arameo errante que bajó a Egipto y se estableció allí como un emigrante, con pocas personas, pero allí se convirtió en un pueblo grande, fuerte y numeroso. Los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron y nos impusieron una dura esclavitud. Entonces clamamos al Señor, Dios de nuestros padres, y el Señor escuchó nuestros gritos, miró nuestra vida. Eso lo repite un judío hoy, como si fuera hoy. Como si fueran los 4000 años, es como si fuera hoy. Eso es lo que no podemos olvidar. Recuerda lo que fue tu vida. Recuerda lo que ha pasado en tu historia. Recuerda cómo Dios escuchó tu clamor. Recuerda cómo Dios te liberó de la esclavitud. Recuerda cómo Dios te perdonó de tu pecado. Recordémoslo. Eso es lo importante, mis hermanos. No olvidarlo. Cuando uno recuerda la acción de Dios, entonces podemos detener la tentación. Hay que detener cosas que no nos llevan a ninguna parte. Y hay cosas que traen desgracia, como las que nos toca hoy ver y muchas veces sentir el dolor. Y cada uno tendrá que llevarlo a su realidad personal. Recuerda que también tienes pecados. Recuerda que también tienes pecados. Yo, Óscar de la Vega, sí. Recuerda que también tienes pecados. Eso es lo que uno tiene que decir. En el desierto personal, uno tiene que recordar que sí tengo pecados, que sí he caído en tentación, que sí he ofendido a Dios y que sí quiero cambiar. Ese es el momento clave, cuando uno recuerda que el amor de Dios es el único que me puede cambiar. Y por amor a Dios puedo intentarlo viviendo de otra manera. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Hasta en un momento para recordar algo que en este momento viene a tu mente, a tu espíritu. Cierra tus ojos, pon tu mano en tu corazón. Si puedes cerrar tus ojos para no distraerte, lo puedes hacer un momento. Recuerda cuál es tu mayor tentación hoy. Y si estás en un momento de pecado, en una tentación que se convirtió en un problema, recuérdalo hoy. Recuerda que el amor de Dios te puede perdonar, te puede quitar esa carga, eso que llevas por tanto tiempo, como un dolor en el alma. Recuerda también en tu mente aquello que necesitas sanar. Recuérdalo. Recuerda la bendición de tu padre y de tu madre. Hoy que tienes tus hijos, recuérdalo, para que también tengas paciencia con ellos. Recuerda que también en tu adolescencia pasaste necesidades. Recuérdalo, que también tu familia, humilde y sencilla, pudo salir adelante. Recuérdalo. Recuerda también tu historia de amor. Hoy que vives crisis con tu pareja, recuerda el día en que te enamoraste. Recuérdalo. Vuelve a conquistarla, vuelve a amarlo, vuelve a perdonarlo. Recuerda tu amor por tu pareja. Recuerda que también hoy es un nuevo día.